Todo puertorriqueño recuerda ese 20 de septiembre cuando su isla fue sacudida por ráfagas de vientos de hasta 175 millas por hora, cobrando en su paso 64 vidas, con más de 60.000 hogares sin techos, carreteras y puentes gravemente dañados. Después de un mes del huracán aún quedaba el 89% de la población sin electricidad, con daños que sumaban a los 90 millones según el gobernador Ricardo Rosselló. Como resultado, se registró alrededor de 200.000 personas tomaron sus pertenencias y se marcharon a los Estados Unidos. Hasta la fecha, la isla sigue en estado de recuperación, tratando de volver a la normalidad. Entre ellos están los estudiantes, que después del huracán miles fueron apartados de sus escuelas locales. Cientos de escuelas están en la víspera de ser cerradas, causando protestas y un intenso debate entre el gobierno, secretariado educativo y la junta de directiva de maestros. Mercedes Padilla, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico, explica. Pues mira, el cierre de masivo de escuelas lo que crea es hacinamiento, porque tienen que llevar a esos niños a otras escuelas, unen grupos, por lo tanto, estamos hablando de grupos sobrepoblados de 30 estudiantes o más, donde la mitad de la matrícula es del programa de educación especial, que son niños con diversidad funcional que tienen unas necesidades particulares que necesitan una atención individualizada que no se le puede dar. Les estás alejando el derecho a la educación porque estamos hablando de personas pobres que no tienen transportación, muchos de ellos, que no hay un sistema de transporte colectivo en Puerto Rico para llevarlos a una escuela cercana porque no la hay. Por lo tanto, el mismo gobierno está impulsando a los jóvenes a ser desertores escolares en el futuro, porque le están negando el derecho a que ellos se vayan a educar. Después de varios meses del huracán María, Puerto Rico y los puertorriqueños en la isla siguen siendo desplazados. La Federación de Maestros de Puerto Rico están aquí en Estados Unidos impartiendo charlas para informar a la gente sobre el sistema educativo que sufre la gente en Puerto Rico. El grupo de activistas puertorriqueños A Call to Action on Puerto Rico organizó una jornada de actividades en diferentes comunidades en Nueva York. Maestros y líderes sindicales hablaron sobre los retos que enfrentan antes y después del María. El gobierno de Puerto Rico se le suma una deuda de 72.000 millones. Se encuentra en estado de recesión por casi 9 años y con 3 incumplimientos de pago, dejando una población de 3.6 millones de personas vulnerables a todo tipo de ajustes, en este caso, cortes a la educación. Edwin Lavoy, vicepresidente de la Federación de Maestros y activista, nos habla. Puerto Rico lleva enfrentando una crisis de larga duración. Nosotros hablamos de una crisis de 40 años o más, en cuyo cenit, sobre el proceso donde se intensifica en el 2006 y comenzamos a ver toda una ofensiva dirigida a eliminar derechos a las clases humildes, a los trabajadores, a la gente pobre y marginada, para seguir beneficiando a los ricos, seguir concentrando riqueza y destruyendo los bienes que son de la gente y que tanto sacrificio nos ha costado. Nosotros llevamos librando una lucha muchos años. El huracán María lo que hace es que agrava la situación y que pone a los mismos de siempre, los enemigos del pueblo, los asesinos de la voluntad de las mayorías, a seguir implementando políticas en esa dirección. El cierre de escuelas públicas comenzó en mayo de 2017, eliminando 167 escuelas y con esto ahorrando aproximadamente 7.5 billones de dólares, según la secretaria de Educación, doctora Julia Kelleher. En una entrevista con CBS, revela los motivos detrás de los cierres. Because of the storm interrupting normal operations on the island. And that represents a potential loss of income for me of $150 million a month. So I have that reality. I have the reality of the fact that approximately 14,000 students have left the island to go stateside their families decided to move. I have some teachers that have left. And then I have this other interesting fact of almost 200 schools that have less than 150 students. So when you look at the budgets for those schools, you find that if a school has about 76 or 72 students and their budget is $500,000, 92% of that money is going towards salaries, which leaves approximately $50,000 to be able to make purchases and other things. So I kind of have an issue with that. I kind of feel like, given the reduction in
in the number of students, given the fact that some teachers have left, and I have that kind of inefficiency in the original context of a fiscal crisis, then I'm going to need to look at those schools separately. But that shouldn't be conflated with the issues around identifying schools that have damage to their physical structure and optimizing the amount of money that we can get from the federal government to support that reconstruction. Según el gobernador Ricardo Rosselló y la secretaria de Educación Julia Kelleher, el factor principal por el cierre de escuelas se debe a la decaída de estudiantes matriculados en los últimos 4 años, y ese número aumentó después del huracán. 27,000 estudiantes se marcharon a partir de septiembre. Pero muchos argumentan que su posición detrás del cierre de más de 300 escuelas vienen con intereses más allá del bienestar de los estudiantes. Pues mira, es algo sumamente cruel, es algo de una reforma neoliberal ejecutada por la secretaria de Educación, la doctora Julia Kelleher, que determinó aprovecharse de la vulnerabilidad de la gente, de la pobreza de la gente, de que la gente perdió sus hogares, perdieron sus pertenencias, perdió su techo, que estaba muy sensible, estaba muy herida, para determinar cerrar la escuela de la comunidad. De lo que no se habla es de la iniciativa del gobierno de Rosselló de empujar hacia la privatización de escuelas, lo que muchos conocemos como charter schools, y abatir con la educación pública. Según él, para reducir costos y mejorar el nivel de educación. Meses antes del huracán, Puerto Rico, en busca de ciertos ajustes al presupuesto, proponía la venta de puertos, espacios de estacionamientos, dormitorios estudiantiles a compañías privadas. Iniciativa que también se llevó a cabo en New Orleans después del huracán Katrina. La doctora Julia Kelleher se muestra determinada y no piensa flaquear ante las protestas. La Federación de Maestros tampoco parece dar paso atrás. Buscan por medios de conferencias en diferentes regiones de los Estados Unidos alertar a sus ciudadanos y evitar que sus escuelas sean privatizadas o cerradas. Desde el Centro de la Asociación de Enfermeros del Estado de Nueva York les reporta Doris Bardales.